Ok, bueno, les comentaba, este documento se los voy a subir, no lo subió, pero entre otros que voy a subir, es que no he acabado una presentación ahí que quedó a medias. De algún modo, pues, es así como que un resumen de los temas básicos, ¿no? Bueno, en las primeras partes viene ahí un poco sobre lo que es algunas propiedades de los fluidos. Luego entra de lleno a la parte de presión de fluidos, que esto ya lo vimos de algún modo. Para calcular la presión en un punto. También en la sesión anterior revisamos cómo la variación de la presión con la profundidad en un líquido, que lo establecemos básicamente como el principio fundamental de la hidrostática. Y bueno, esto de la paradoja hidrostática no lo vamos a saltar. Bueno, ahorita hacemos un repaso rápido de estos dos puntos, ¿no? Bien, entonces en la parte de hidrostática, los dos puntos principales fueron que cuando un fluido está en reposo, si se transmite, como no hay esfuerzos cortantes, incluso solo hay esfuerzos normales, y pues ya dijimos que los infinitesimales de segundo y tercer orden, y se llega a la conclusión de que las presiones en las tres direcciones X y Z son iguales. Eso equivale, en otras palabras, al principio de Pascal, ¿no? De que la presión se transmite con la misma intensidad en un fluido confinado, ¿no? Puede ser un gas, puede ser un líquido, ¿no? Luego, bueno, en cuanto a la variación de la presión hidrostática con la profundidad de un líquido, dijimos que, bueno, la profundidad pues es la distancia vertical medida desde la superficie libre. La superficie libre pues la entendemos como la superficie del líquido en este caso, en contacto con la atmósfera. Entonces, de ahí medimos una distancia y negativa, bueno, una coordenada más bien y negativa hacia abajo, o bien una profundidad h. Entonces, la conclusión en la que llegamos es esta, que la variación de la presión con respecto a la distancia vertical es el negativo de la densidad por la gravedad. Si queremos calcular, simplemente hacemos h igual a menos b, integrando esto. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, calcular la diferencia de presión entre dos puntos, en el interior del fluido, obviamente, esa derivada pues se integra del punto inicial al punto final, y se llama pues h a la diferencia entre los puntos. Incluso el punto Y1, aunque está aquí localizado en el interior o hasta abajo, y el punto 2 por acá un poco más arriba, el punto 2 puede coincidir perfectamente con la superficie libre, ¿no? De modo que basta que le llamemos h, y con eso pues ya podemos calcular la presión, o la diferencia de presiones. Como es una presión de las llamadas manométricas, entonces no medimos en sí la presión en un punto, sino cambios de presión, ¿no? Cuando se pasa de un punto a otro. Bueno. Ok. Entonces, si tomamos en cuenta la presión atmosférica, que ya nos daría a esta presión hidrostática, que es una presión manométrica, si le sumamos la presión atmosférica, que aquí se simboliza como PA, entonces estaríamos calculando la presión absoluta. Acuérdense que presión absoluta es la presión manométrica más la atmosférica. Bien. Y viene pues aquí una aplicación simple en el documento, ¿no? Dice,
Un dispositivo de exploración de las profundidades del mar tiene una ventana de área 0.10 metros cuadrados. La pregunta es, ¿qué fuerza se ejerce o es ejercida sobre ella por el agua de mar? Bueno, aquí dice el agua, ¿verdad? Pero bueno, debe ser el agua de mar, de densidad de 1030 kilogramos por metro cúbico, a la profundidad de 5000 metros. Y bueno, aquí se usa obviamente la fórmula de presión hidrostática, ¿no? Densidad por gravedad, que equivale a P específico, por la profundidad H por el área sobre la cual se ejerce la fuerza. Entonces se multiplica 1030, que es la densidad, por G, el valor estándar 9.8, por H, que son 5000 metros, y por punto 1, que es el área en metros cuadrados. Y eso en redondeado es 505 por 10 a la 6 newtons. Es un cálculo sumamente sencillo, ¿no? No hay ningún problema. No sé si hay preguntas aquí del este que viene como ejemplo 3 aquí. No. Aparentemente no. Bueno, ok. Luego, bueno, ahí hacen menciones de la presión hidrostática, perdón, de la paradoja hidrostática. La pregunta es, ¿qué es eso de la paradoja hidrostática? Bueno, la paradoja hidrostática tiene que ver con el hecho de que pensaríamos que entre más volumen de agua haya sobre un punto, es mayor la presión. Pero la ley fundamental de la hidrostática nos resulta en que en el caso de un fluido en reposo, o sea, en condiciones hidrostáticas, eh, el cambio de presión, como está por aquí planteado, solamente depende de dos factores, ¿no? Bueno, ya integrado depende de dos factores. Depende de la densidad del fluido, pero depende también solo de la distancia vertical, o sea, la profundidad. Entonces, esto quiere decir que solamente esos dos factores son los que influyen. Otros dos factores no, o cualquiera de los otros factores no lo van a hacer. En las palabras, es independiente de la forma del recipiente o de la cantidad de líquido, en este caso, pues normalmente pues, se hace la demostración con agua. No sé si ustedes en sus cursos elementales de física y en la secundaria, la prepa, bueno, es clásicamente se usan los llamados vasos comunicantes, que es, aquí están representados, ¿no? Normalmente son dos tubos verticales, uno ancho, uno delgado. A veces viene así en forma de cono o a veces un recipiente, viene un tubo como en forma de espiral y luego viene uno medio bombacho, ¿no? Está el tubo recto, luego tiene aquí un abombamiento, como una burbuja, pero todos tienen la misma base, ¿no? Se llaman comunicantes pues, porque están comunicados por la base. Cuando se le pone agua por alguno de los vasos, resulta que el agua llega a la misma altura, independientemente de la forma. Clásicamente, les digo, los vasos comunicantes son así en esta forma, y uno tiene forma de espiral. Entonces uno esperaría pues que la forma del tubo influyera, pero se llama una paradoja, ¿no? Porque es una aparente contradicción. ¿Qué es lo que explica qué explicación darían ustedes a que el agua llega a la misma altura? De hecho, eso lo usan en la práctica los amigos albañiles, ¿no? Cuando quieren igualar alturas, pues usan un tubo o una manguera transparente y le ponen agua y con eso calculan que la altura de un lado y al otro de una pared, por ejemplo, pues sea la misma, ¿no? Si van a hacer ahí algún arreglo. Que lo usan en la práctica. ¿Cuál sería la base física de esto? ¿Tienen alguna idea?
Ok, ¿se nos fue el Wi-Fi o qué pasó? Bueno, la explicación es la que ya le dije. Y de hecho, pues viene ahí en el documento, ¿no? La presión es la misma para cualquier punto aquí. Y solamente depende de la profundidad, ¿no? Entonces aquí, pues, como es la misma profundidad, pues, en todos los casos llega a la misma altura. Y la paradoja, pues, es eso, ¿no? De que no depende de la forma y por lo tanto del volumen de agua, que es el líquido manométrico, digamos, que se usa en este caso, ¿no? Bien. El siguiente punto importante es el de el uso de manómetros. Los manómetros básicamente son dispositivos que se usan para medir, pues como el nombre lo indica, presiones manométricas, ¿no? Y como normalmente se mide la presión entre dos puntos, pues se mide el cambio, la diferencia de presiones, o sea, no se mide una presión absoluta, sino cuánto cambia la presión de un punto a otro, ¿no? Por ejemplo, aquí, si un experimentador desea determinar la densidad de una muestra de aceite que ha extraído de una planta, ¿no? A un tubo de vidrio en forma de U abierto en ambos extremos, o sea que están en contacto con la atmósfera. Dice, se llena un poco de agua con colorante para la visibilidad. Después vierte sobre el agua una pequeña cantidad de la muestra del aceite en un lado del tubo y mide las alturas H1 y H2, como se muestra aquí en la figura. Entonces, hay aquí un punto en donde, bueno, se supone, no se supone, sino el agua y el aceite pues son inmiscibles, de manera que, o sea, no se pueden mezclar. Entonces, hay una cierta superficie en la que separa ambas fases y eso se llama interfase. Entonces, la línea X' señala la interfase, ¿no? El plano horizontal que pasa por ahí. Entonces, lo que hace el experimentador es medir las alturas de columna, así se les llama, ya que, pues, como sabemos, de acuerdo a la ley fundamental de la hidrostática, pues la presión depende, ¿no? De algún modo. Aquí no conocemos la densidad del aceite, pero sí conocemos de la del agua, ¿no? Ya que es un estándar. Entonces ya depende, el valor que le demos o que tomemos, pues ya depende de las unidades, ¿no? Bueno, ¿cómo le hacemos aquí para calcular la densidad del aceite? Dice, en términos del H1, H2 y la densidad del agua. O sea, los tres son datos, ¿no? Que se pueden conseguir en la literatura o bien medir. En este caso, por las alturas se miden directamente. Bueno, ¿de dónde hay que partir? Bueno, se parte de que en las interfaces y los planos que pasan por ella, en esos puntos, a través del mismo fluido, la presión es la misma. O sea, en otras palabras, la presión en esta interfase y en este punto del agua, que es la que está pues, así como solita, es exactamente la misma, porque el sistema está en equilibrio. ¿Mm? Entonces, como ya sabemos que la densidad del agua, más bien la presión en un punto, en el líquido manométrico que es el agua, pues depende directamente de la altura. Igualamos la presión en cada punto, ¿no? Aquí la altura de columna, o sea, si midiéramos desde la superficie libre hasta este plano, la profundidad sería H1, ¿no? Pero en este caso pues, las llamamos alturas de columna. Entonces decimos la densidad del agua por G por H1, o sea, la presión en este punto, es igual a la densidad de este otro fluido, que ahora es la densidad del aceite, por G por H2, que es esta columna, ¿no? Entonces, una vez que se igualan, fíjense que no tomamos en cuenta la presión atmosférica, ¿no? Porque si tomáramos presiones absolutas en cada punto, simplemente tendríamos que sumar presión atmosférica al lado izquierdo y al lado derecho. Pero como se están sumando, ambas se cancelarían a fin de cuentas.
Así que solamente depende de estas presiones, las manométricas. Si despejamos de aquí la densidad del aceite, pues nos queda que GH2 pasa dividiendo, se cancelan las Gs, entonces nos queda densidad del agua por H1 entre H2. Entonces fíjense cómo la relación de las longitudes de las columnas nos dan a su vez, de algún modo, pues la densidad relativa, ¿no?, del aceite. Solo que al multiplicarlo por la densidad del agua, pues ya se convierte en densidad absoluta, o simplemente la densidad, ¿no? Entonces es un modo práctico, un método experimental para calcular la densidad de un fluido desconocido mediante un manómetro de una manera sumamente simple. Bueno, sí queda claro, chicos, el procedimiento usado en este ejemplo. Sí, profe. Sí. Es un ejemplo sumamente sencillo, obviamente, pero bueno, es el primero, ¿no? Bien. Aunque no hemos entrado así directamente el tema de manómetros, aquí pues se ilustra más o menos la utilidad, ¿no? Bueno, también vamos a ver este ejemplo muy simple. La presión, en el caso de una bomba que le comunica presión, las bombas pues normalmente vienen con una presión, bueno, sí, una potencia y una presión nominal, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, si se impulsa, teóricamente, pues el agua, siendo una bomba de agua, ¿no? ¿A qué altura llegaría, por ejemplo? Dice aquí el ejemplo. Si la presión manométrica del agua en la tubería a nivel del depósito de un edificio es de 500 kilopascales, ¿a qué altura se elevará el agua? Bueno, se usa la misma metodología, ¿no? La presión, que realmente, como les dije, es un delta P, es un cambio de presión, es igual a la densidad del agua por G por H. Entonces aquí podemos despejar H. Esto nos da la presión entre densidad del agua por gravedad, que se puede especificar el agua. Dividimos, ¿verdad? Como son 500 kilopascales, es 500 por 10 a la 3, o sea, 5 por 10 a la 5 pascales, ¿no? Entre 10 a la 3 por 9.8. Acuérdense que si esto está en pascales, esto que nos da peso específico nos da newton por metro cúbico, y acá es newton por metro cuadrado. Entonces, al hacer el cociente newton entre metro cuadrado sobre newton entre metro cúbico, nos da como unidad final metros. Entonces, bueno, haciendo las operaciones y redondeando, esto nos da 51 metros aproximadamente, ¿no? Entonces, esa sería la altura teórica. O sea, despreciando rozamientos y todo eso, ¿no? Bueno. Ok, no sé si hay preguntas ahí. No, profe. Es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Sumamente simple. Ok, el que sigue bueno, es una pequeña variante del anterior. Bueno, vamos a ver del 4. Dice, incluso, déjame subir aquí el zoom. En uno de los comunicantes hay agua y mercurio. La diferencia de alturas de los niveles del mercurio en los vasos es de H igual a 1 centímetro. Entonces aquí está, ¿no? Está el volumen de mercurio.
Se le pone agua en una de las ramas del tubo NUM. Y bueno, ya cuando llega a condiciones hidrostáticas, la diferencia de alturas es de 1 centímetro. Porque mientras le vamos echando el agua, o sea, experimentalmente, pues aquí hay una oscilación. Realmente, estrictamente hablando, el mercurio se mueve un poquito, ¿no? Entonces, ya que llega a condiciones básicamente hidrostáticas, ya se puede medir esta distancia. Bueno, luego dice, calcular la altura de aceite que se debe añadir por la rama de mercurio, o sea, la izquierda, para que el nivel de este en los dos casos sea el mismo. Entonces, o sea, en otras palabras, pues se le agrega cierta cantidad de aceite hasta cierta altura para que ejerza la suficiente presión, de modo que aquí las presiones pues sean exactamente las mismas. Y eso implica que los niveles pues, también son los mismos. Porque acuérdense que para interfaces o para puntos al mismo nivel dentro del mismo fluido, aunque sean interfaces, la presión es la misma. Son otras palabras, la presión en este punto y en un punto a la misma profundidad es la misma, ¿no? Aquí se forman dos interfaces, una con aceite y una con agua, y la condición es que cuánto, o sea, qué altura pues de este aceite se le debe agregar. Bien. En el primer caso, o sea, en el esquema de la izquierda, tenemos que igualar, ¿no? O sea, partiendo de la misma relación a que se llega acá, en el ejemplo 4 y a la solución algebraica, donde dice que densidad del aceite es relación de alturas de columnas por densidad del agua, se usa exactamente la misma metodología. Bueno, se sabe que la densidad del mercurio es de 13.6 gramos por centímetro cúbico, la del aceite 0.9 gramos por centímetro cúbico. Pero, bueno, entonces, bueno, aquí le llaman ley de vasos comunicantes, pero bueno, eso de ley de vasos comunicantes es así como que una ley de humo. Bueno, lo que sí es un hecho es que están en relaciones inversas, ¿no? O sea, porque la presión aquí, en este punto, o sea, la interfase y a esta profundidad de 1 centímetro, dentro del mismo mercurio es igual, ¿no? Entonces, sería presión del mercurio aquí, sería la presión de la interfase acá. Entonces, aquí, obviamente, la columna de mercurio es menor porque su densidad es mayor. Y la de agua, pues, evidentemente debe ser mayor para equilibrarlo, ¿no? En cuanto a la presión. Entonces, aquí sería densidad del mercurio por altura de la columna de mercurio por 1 centímetro. Será igual a altura de la columna de agua por densidad del agua por G, ¿no? Y haciendo el despeje y esta relación de columnas y densidades, resulta que la columna de mercurio entre columna de agua se iguala a la densidad del agua entre densidad del mercurio. Ok. Eh, como sabemos que la densidad del mercurio, aquí obviamente para que este cociente sea válido, deben estar expresadas tanto las alturas como las densidades en las mismas, en el mismo sistema de unidades, ¿no? Entonces aquí pues se escoge usar el CGS, gramos por centímetro cúbico, y H pues es 1 centímetro, ¿no? Entonces, la altura de mercurio es 1 centímetro, la altura del agua es desconocida, la densidad del agua es unitaria, acuérdense que es 1 gramo por centímetro cúbico, por eso que aparece 1, y la del mercurio pues se les da como dato, ¿no? Es 13.6. Entonces, al despejar H del agua, pues nos queda que es evidentemente 13.6.
Obviamente aquí en el dibujo no está escala, ¿no? Este brazo pues tendría que ser mucho más largo, esta rama, y pues mediría 13.6 veces más que esto. Se prolongaría, se sale ahí de la pantalla, ¿no? Pero bueno, no está en escala. Bien, una vez que pero si sale de pantalla el... Sí. Sí, pero quién sabe qué dice aquí. Bueno, ahí está. Bueno, vamos a ver. Ok, bueno. A ver, aquí le aumento el zoom otra vez. Entonces, ahora cuando se vierte aceite por la rama esta donde hay puro mercurio, pues se lo va añadiendo ahí con cierto cuidado hasta que los niveles se igualan, ¿no? Llegan a la misma altura en las dos ramas del tubo en un. Entonces ahora la columna de aceite y la columna de agua son las que se van a igualar, porque son las columnas que están en juego, ¿no? Estos dos puntos ya sabemos que tienen exactamente la misma presión. La de agua no se varió, si no se le agregó más agua, pues sino que quedó igualita. Entonces la que debe equilibrar al aceite es la del agua. Evidentemente la de el aceite debe ser mayor, o sea, debe ser más grande la columna de aceite porque la densidad es menor con respecto al agua. De hecho es 9 décimas, ¿no? 0.9 a 1. Entonces, aplicando la misma metodología, nos queda que densidad del aceite es densidad del agua, pero en la altura de la columna de agua, por densidad del agua entre densidad del aceite. La altura del agua es 1 por la del agua, que sería 13.6. Bueno, 1 por 13.6, que es la altura de la columna de agua, entre la del aceite. Parece que déjeme revisar. Creo que hay un errorcillo ahí. No. No, sí está bien. Pues la altura de la columna del agua es 13.6 por densidad del agua, que es 1, entre densidad del aceite, que es 0.9. Ok, si está correcto, se hacen las operaciones y eso da 15.11 centímetros, que es de hecho ligeramente mayor que la columna de agua. Y así quedaría, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta respecto de este ejemplo. ¿No? Bueno. Ok, bueno, aparentemente no. Bien. Bueno, luego viene el principio de Pascal, pero eso lo vamos a saltar, ¿no? Porque ya lo mencionamos de algún modo, donde dice que el cambio de presión en alguna parte del fluido confinado introduce el mismo cambio de presión en todas partes del fluido. En otras palabras, pues la presión se transmite con la misma intensidad en cualquier punto para un fluido encerrado, ¿no? Sea un gas o sea un líquido. Y pues, la aplicación más clásica es la de la prensa hidráulica, que es pues, de secundaria, ¿no? Eso la vamos a saltar. Bueno, el ejemplo siguiente ya tiene un poquito más de chiste. ¿En qué sentido? Bueno, aquí pues hay que hacer un poquito de la física y de las aproximaciones que clásicamente hacemos en física. Bueno, la primera, eh, bueno, primero vamos a leer el enunciado y luego pues el razonamiento físico. Dice, se pide calcular la presión en los puntos 1, que es esta, el 2, en la superficie del agua en esta parte, la superficie en este otro punto, presión en esta superficie,
Viene el punto 3, que es aceite que está aislado de este. De hecho, son vasos comunicantes, ¿no? No son normales, ya que pues son varios centímetros, ¿no? Que son más de 1,5 metros. Vamos a ver. Bueno, se pide calcular la presión en los puntos 1, 2, 3 y 4. Ah, perdón, me faltaba este del fondo. En el sistema mostrado en la figura. Sabiendo que la densidad, bueno, aquí le llaman específica o relativa, ¿no? Del aceite es 0,9. Bueno, el primer punto es cómo calculamos la presión en el punto 1. ¿Cómo se les ocurre? ¿Alguna idea? No. Bueno, pues se hace uso del mismo, bueno, aquí le llaman principio de los vasos comunicantes. Es exactamente la misma historia. Acuérdense, dentro del mismo fluido, dos puntos de la misma profundidad tienen la misma presión. O bien en una interfase, ¿no? Dos puntos que estén a la misma profundidad, uno en una interfase y el otro dentro del fluido, pues tienen la misma presión. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Aquí se está tomando en cuenta la presión atmosférica, ¿no? Este recipiente, este manómetro, se supone que está abierto a la atmósfera. O sea, cuando hay este tipo de esquemitas, acá se supone que habría aire, una especie de colchón de aire o bolsa de aire, y este también, ¿no? Entonces, fíjense, este punto tiene una altura de 50 centímetros sobre este punto, ¿no? Sobre esta interfase, que es la interfase agua-aire. De acuerdo ahí a las mediciones que dan. Entonces quiere decir que aquí, desde esta superficie hasta el punto de la superficie libre, que es estar en contacto con la atmósfera, son 0,25 más 0,25, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hacemos para calcular la presión? Bueno, normalmente lo que se hace es empezar en un punto donde la presión se conoce o se puede conocer. Entonces, en este caso, pues nos conviene desde aquí. La superficie libre del agua que está en contacto con la atmósfera. ¿Cuánto vale ahí la presión? Acuérdense que todo el sistema es hidrostático. ¿Cuánto vale ahí la presión? Si está directamente en contacto con la atmósfera. ¿Sí? ¿Alguna sugerencia? ¿No? Pues vale la presión atmosférica, ¿no? Pues si está en ese punto. Entonces partimos de este punto. Este punto está señalado aquí, más este punto, más voy a tratar de usar las herramientas de explicación que las uso, pero bueno, vamos a marcarlos así con colorcitos. En este punto, fíjense, en un fluido, ¿qué le pasa a la presión cuando
cuando aumenta la profundidad. ¿Aumenta, disminuye o queda igual? Aumenta. Aumenta, ¿verdad? Si nos movemos Sí, al mismo nivel, es decir, en forma horizontal dentro del mismo fluido, ¿cambia la presión? no, No. Y si nos vamos hacia del punto de partida hacia el punto, a un punto sobre la superficie libre, ¿qué le pasa a la presión? Hidrostática, por supuesto, ¿no? ¿Aumenta, disminuye o queda igual? disminuye. Disminuye, ¿verdad? Porque hay una relación directamente proporcional entre la presión y la profundidad. Entonces, esencialmente lo que hacía, o sea, si trazáramos una trayectoria de los cambios de presión, bueno, aquí disculparán lo chueco, ¿no? Que me pueda ir, pero no. Bueno, ahí nos está ayudando un poquito la configuración, pero bueno. Fíjense, aquí nos fuimos en la dirección en que aumenta la presión. Entonces aquí el cambio, ¿cómo es? Positivo, ¿no? Aquí, si avanzáramos en dirección estrictamente horizontal, el cambio neto sería 0, ¿no? Y si aquí avanzáramos hasta este nivel, bueno, en el dibujito me queda un poquito abajo, pero supongan pues que está al mismo nivel, ¿no? A este nivel seguiríamos exactamente la misma trayectoria, o sea, el mismo cambio de profundidad, pero en sentido opuesto. Entonces aquí sería negativo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale el cambio neto de presión desde este punto, que podemos llamarlo punto 1, hasta un punto de la misma profundidad, que podemos llamarlo, por ejemplo, punto 2, ¿no? ¿Cuál es el cambio neto de presión? 0. 0. Aquí es 0 y lo que aquí aumentó, acá disminuyó. Entonces el cambio neto de presión es 0. En otras palabras, la presión en 1 y la presión en 2, ¿cómo son? ¿Son iguales o son distintos? Iguales. Son iguales, ¿no? Bueno, esta es una demostración, como pueden ver, súper simple, no tiene ninguna ciencia más que seguir el razonamiento físico, ¿no? Entonces aquí, eh, incluso pude haber hecho la trayectoria de otro modo, ¿no? Pude haber hecho la trayectoria desde aquí, así como un escaloncito. Pude haberla hecho del modo más arbitrario que se me hubiera ocurrido. ¿Y qué pasa? El resultado es exactamente el mismo. ¿Por qué? Pues ya lo dijimos, ¿no? Porque lo único que importa que es, pues la distancia vertical, ¿no? Es decir, en otras palabras, los tramitos que estén así medio horizontales o medio inclinados, solamente la parte que corresponda a trazos verticales es lo que importa. Todos los que sean horizontales es 0, porque no cambia la presión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, finalmente, solo importa la distancia vertical. Como les dije, pues la demostración es súper simple. Bueno, ya que hicimos este razonamiento, ahora sí, la presión aquí es igual a la presión acá. Entonces, la presión en este punto es la que se debe a esta columna de agua, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Esta columna es esta parte. Equivale a esa altura, ¿no? ¿Cuánto es? Pues son 50 centímetros, ¿no? Son dos tramitos de 25 que sumado nos da 50 centímetros o 0.5 metros.
Ujú. Entonces, ¿cómo esta, pueden llamarla una especie de ley de trayectorias o, o de circuitos, ¿sabes? Le llaman, ¿no? A eso le llaman el método de los circuitos. Pues porque se sigue un caminito, un circuito, ¿no? Vamos a ver. Bueno, voy a usar ahora el color negro para distinguirlo. Fíjense, partimos de este punto, donde es presión atmosférica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, presión atmosférica, que es PA, la voy a simular así, como PA, o a veces le ponen APATM, es igual a los cambios de presión hasta aquí, ¿no? Ah, no, perdón, aquí ya estoy regando, disculpen ustedes. Bueno, la presión en este punto. Ok. De este punto me voy a este punto, que es el que los mismos, estos dos puntos al mismo nivel tiene la presión atmosférica, ¿no? Como me voy a ir hasta este punto y voy y tengo que irme en la dirección en que disminuye, le voy a poner un signo menos, ¿no? Entonces, menos una presión equivalente a 0.5 a 0.5, voy a ponerlo como específica, ¿no? 0.5, por el peso específico del agua, es igual a ¿qué? A la presión en esta interfase, ¿no? ¿Cuánto vale la presión en esta interfase? Pues la presión en 1. Entonces, por eso lo igualo a la presión 1. Este es un dato estándar, así que puede conocerse fácilmente. 0.5, pues es un dato de las acotaciones. Y densidad o peso específico del agua, pues es un dato estándar también, ¿no? Entonces, al sustituir aquí, o sea, de este razonamiento, este es un signo menos, acuérdense, proviene esta ecuacióncita que está aquí. ¿Ok? Entonces, a la presión atmosférica, aquí usan un valor. Bueno, la presión atmosférica, bueno, lo que pasa es que aquí de repente usan valores así medio raros. Realmente es el valor estándar es 101.325 pascales. Este 1.033 está medio raro, pero bueno, así en el documento. En realidad es este. Lo pueden checar en cualquier libro, ahí en el Street. Es 101.325 pascales. Si nosotros recorremos hasta acá el punto decimal, pues nos recorrimos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces sería 1.01325 por 10 a la 5. O sea, está bien el orden de magnitud, la potencia de 10, pero el S033, creo que le hicieron al mago y se lo sacaron de la manga, ¿no? Bueno, y acá, pues, esto por supuesto viene de multiplicar 0.5. Rho por G, pues es 1000 por 9.8, es por 9800, ¿no? 0.5 por 9800 da 4900. Y ya haciendo las operaciones, bueno, admitiendo que este fuera el valor adecuado de la presión, que no lo es, daría 98.400 pascales. A ver, ¿tienen ustedes a la mano ahí una calculadora? Perdón, es que no lleva la mía, pero ya la llevo. Si ustedes hacen la operación, será 1.033 por 10 a la 5 menos 4.900. Bueno, sí da ese 98.400. O sea, la resta está bien. Lo que tengo mis dudas de dónde sacaron este valor es que el valor estándar es este, ¿no? De la presión atmosférica. 101.325 pascales.
o sea, es pues un poquito mayor. La única explicación que se me ocurre, pero no creo que tan, bueno, no sé qué tan válida es, que el documento pues está producido ahí en una universidad chilena, entonces, como es zona andina, pues se supone que la presión del aire disminuye con la altitud, pero aún al nivel del mar sería la misma. Entonces, no, este no es un valor lógico. Deberíamos usar este 100.325, ¿ok? Pero bueno, vamos a hacer, tomamos el cálculo usando este valor estándar, no estándar, está equivocado, creo yo. No me acordaba de ese detalle, pero bueno. Ok, bueno, ahora, ¿cómo vamos a calcular la presión aquí en el punto 2? Sería la siguiente pregunta. Bueno, ¿Mande? Lo mismo, solo que sumándole, ¿no? Exacto, sí. Es la misma gata, ¿no? Partimos de un punto en la superficie libre, avanzamos verticalmente hasta un punto que esté en la misma profundidad, ¿no? Entonces, este punto y este punto, aquí, tienen exactamente la misma presión. Entonces, a la presión atmosférica se le suma la presión debida a una columna de 0.5, ¿no? ¿Qué es esto? Según las acotaciones. Y esa debe ser igual a la presión 2, así siguiendo el mismo orden de razonamientos. Entonces, sería 1.033 por 10 a la 5 pascales. Como es 0.5 igual que acá, pues sería también 4.900, ¿no? Más que ahora se suma. Y eso daría un total de 108.200 pascales. Sí, vamos siguiendo el razonamiento. No hay problema. Bueno. Ok. Nos falta la presión en 3. Falta la presión en 3 y en 4. Bueno, ¿se acuerdan que hace ratito les dije que de repente se vale hacer cierto tipo de aproximaciones? Y ahorita vamos a ver la razón. Bueno, para el punto 3, como ya conocemos la presión en 2, 108.200 pascales, podemos partir de aquí, de esta interfase, y seguir el mismo razonamiento, ¿no? Avanzamos 50 más 20, 75 centímetros. Ajá. Entonces, ahora la sustancia, ¿quién es? ¿O qué es? ¿Vale? Pues es aire. La presión en este punto y en esta interfase, ¿cómo van a ser? ¿Iguales o distintas? ¿Cómo dijo? Sí, o sea, partimos del punto 2 que se conoce la presión. Ya la calculamos fácilmente, ¿no? Es este. 108.200 pascales. Entonces, ahora queremos calcular la presión en este punto. Entonces, ya dijimos que en una interfase y para puntos al mismo nivel dentro del mismo fluido, que en este caso es el aire, que serían este que yo señalé aquí con una X y esta otra X, tienen la misma presión. ¿Ok? O sea, estamos usando el mismo razonamiento que acá, ¿no? Este punto y este punto eran con la misma presión. Este punto y todos los puntos aquí también tienen la misma presión, ¿no? Exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo calculamos la presión? Siguiendo el razonamiento de hace rato. Bueno, pues aquí está, ¿no? Fíjense, la presión en 3, es decir, partimos de la presión 2, que ya la conocemos. Como avanzamos en el sentido en que disminuye la presión, va a ser un cambio de qué tipo, de qué signo, negativo, ¿no? Porque estamos avanzando en el sentido en que disminuye la presión. Entonces, presión 2 menos los 75 centímetros de columna de aire es igual a ¿quién?
a la presión en 3, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que está aquí? Fíjense. Presión 2 menos 0.75 metros por la densidad del aire por G nos da la presión en el punto 3. Y aquí viene la aproximación. Dice, como la densidad del aire es 1000 veces menos, bueno, es el orden de magnitud, ¿no? 1000 veces menos que la del agua, o menor, pues, bueno, aquí dice manos, debería ser menor. Que la del agua podemos considerar que la presión en 3 y en 2 es la misma. O sea, en otras palabras, pues, esto es P3, ¿no? Es que no se puede ir por... Pero bueno, presión 3 es igual a presión 2 menos la presión debida a la columna de aire. Pero como dice aquí, como es 1000 veces menor, entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué aproximación se puede hacer? Pues la presión es muy simple. Esto, como es muy pequeño, la densidad del aire comparada con la del agua, esto va a ser entonces despreciable. No es exactamente cero, pero puede considerarse cero. Entonces, la presión, como esa parte se hizo cero, resulta que la presión en 2 y en 3, ¿cómo van a ser? Iguales. Si ustedes hacen el cálculo, aproximadamente la densidad del aire es 1.2 kilogramos por metro cúbico. Entonces, si multiplicamos 1.2 por G, que es aproximadamente 10, ustedes si quieren, para redondearlo, a ver, vamos a usarlo 1 en vez de 1.2. Entonces sería 1 por 10, es 10, por 0.75 nos daría 7.5, ¿no? Haciendo números redondos. Entonces, la presión en 2, ¿cuánto vale? Pues son 108.200, ¿no? Entonces, a 108.200, ¿cuánto le restamos? Pues el 7.5, ¿no? Pascales. Y como es casi insignificante, 7.5 contra 108.000, pues prácticamente nos queda lo mismo, ¿no? Entonces vuelve a quedarnos prácticamente 108.000. Bueno, sigue siendo la resta más directa, 108.192.5, ¿no? Entonces, fíjense cómo no hay un cambio significativo, ¿no? Es muy pequeño, 7.5 comparado contra 100.000. Entonces, por eso es que se puede despreciar la columna del aire. Entonces, como es muy pequeña la columna del aire, apenas 75 centímetros, este punto, el punto 2 y el punto 3 tienen la misma presión prácticamente. No es exacto, pero sí es muy aproximado, ¿no? Entonces, ya para calcular la presión en 4, pues nomás calculamos ¿qué? La presión en 3 más la presión debida a la columna de aceite, ¿no? En nuestro caso, pues sería 50 más 50 más 25, son 1.25 metros. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, la presión en 4, pues sería la presión en 3, que ya se conoce, es prácticamente esta, despreciando la columna de aire, más 1.25 por la densidad de aceite por G. Bueno, ahí nos señalan en el ejercicio, en la información, que la densidad es del aceite es 0.9, ¿no? Entonces, 1.25 por 0.9 por G da 11.025 pascales. Y bueno, ya se hace la suma final, ¿no? Son 119.225 pascales. ¿Sí? Y ese es el razonamiento pues, que se sigue. No sé si haya alguna pregunta. Profe, del punto 2, bueno, para calcular la presión 3, si se hubiera
pasado horizontalmente del punto 2 hacia el aceite y después subir, eso también, pues obviamente pues haría, ¿no? Pero sí, Sí, o sea, sí pasa. estrictamente hablando, al subir por la columna de aire, o sea, estamos siguiendo un circuito, ¿no? Un circuito de presiones. Al subir, eh, disminuye, estrictamente hablando. Pero es tan poquita la presión que es cero, prácticamente. O sea, despreciable, pues, comparada con la magnitud de estos fluidos que son del orden de 1000 veces más densos que el aire, ¿no? Como el agua. El aceite, pues, es 900 veces más denso que el aire aproximadamente. Entonces, por eso se desprecia. Entonces, por eso, en términos prácticos, el punto 2 y el punto 3 son una interfase. Aunque físicamente, es una interfase agua-aceite. Aunque físicamente, pues, lo separa el aire, ¿no? Pero para fines de medición de presión, el punto 2 y el punto 3 tienen la misma presión, casi la misma presión, ¿no? Entonces, por eso se pueden considerar como si fuera una interfaz, ¿no? Ujú. Sí. Y bueno, eso sería el resultado final. Bueno, ya para cerrar la sesión de hoy. Ok. Bueno, el cómo se mide la presión. Bueno, lo voy a hacer así en términos rápidos. El dispositivo que se usa para medir la presión es un aparato que se llama barómetro. El primer barómetro que se hizo era basado en una columna de mercurio. ¿Cómo se hizo? Bueno, se tiene, pues, un recipiente con mercurio, que pues no es un líquido nada barato, es bastante caro, y una columna alta de vidrio normalmente, que está vacía originalmente, ¿no? Y se supone que debe ser lo suficientemente ancha para que no se no se tengan efectos de capilaridad y de tensión superficial. Bueno, sí de capilaridad, pero no de tensión superficial. Entonces, eh, la presión local pues ejerce una presión pues en la superficie libre, ¿no? Todo esto. Esto póngale muchos vectorcitos fuerza, que es una distribución de fuerzas, actúa sobre toda esta superficie y sobre toda esta. Como les dije, el tubo es suficientemente ancho, entonces sube 760, ¿no? Milímetros de mercurio, o sea, 76 centímetros. Entonces de ahí se saca la equivalencia, ¿no? De que una presión estándar, que es al nivel del mar, 100.325 pascales, equivalen a 76 centímetros de mercurio o 760, ¿no? Milímetros de mercurio. Ese es, digamos, el procedimiento. Acá se supone que una presión cero está al vacío para que no se sume ninguna otra presión, ¿no? Acuérdense que al milímetro de mercurio tiene un nombre especial, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? De hecho, cuando nos miden la presión hay una enfermera o con el médico, pues cuando nos dicen, pues tu presión es 90, 120, ¿no? ¿90 qué? ¿120 qué? Pues son milímetros de mercurio. Ese tiene un nombre especial. Tiene nombre como el superhéroe que le gusta mucho a las chavas y a mis amigas. ¿Cómo se llama ese superhéroe rubio de los Avengers? Thor. Ah, bien que saben, ¿verdad? Así es. Bueno, no es exactamente el mismo Thor, pero este es Thor, ¿no? Thor. Así es. Entonces, eh, el milímetro de mercurio Thor es la unidad, ¿no? Con que nos miden la presión. Y bueno, es una de las diferentes unidades usuales para medir la presión. Bueno, de hecho aquí estaba, ¿no? El nombre. Ok, entonces esa es bueno, así a grandes rasgos la metodología, ¿no? que se usa.
Y bueno, aquí ya viene pues una pequeña discusión sobre presión relativa. Aquí lo que le llaman presión relativa es lo que hemos llamado nosotros comúnmente manométrica, ¿no? Y presión absoluta. Acuérdense que pues están ahí emparentadas, ¿no? La presión absoluta y la manométrica. La presión absoluta, acuérdense que es la atmosférica más la manométrica. Y bueno, viene por ahí una serie de ejemplillos más o menos clásicos. Bueno, ahorita no nos da mucho tiempo. Bueno, la próxima sesión vamos a revisar este ejemplo, el 10, tiene su chistecillo. Les voy a subir el documento, ¿no? Bueno, los de maestría ya lo tienen, pero ustedes les voy a pasar ahí el documento completo. Son 40 y tantas páginas, casi 50, 48. Y trae una cantidad bastante interesante de ejercicios resueltos y por resolver, ¿no? Por ejemplo, aquí el 9, ya para cerrar. Aquí, ¿cómo le haríamos para calcular? Dice, se pide, por ejemplo, determinar la presión P de un gas en el manómetro mostrado en la figura. Esta es nuestra incógnita. ¿Cuánto vale P? ¿Mm? Bueno, siempre conviene partir de un punto donde se conoce o se puede conocer la presión. O se pide conocer la presión, ¿no? Aquí, como el tubo es abierto, bueno, se supone que hay dos líquidos, ¿no? O fluidos, pues. Uno bueno, donde están las partes del tubo en blanco, se supone que el líquido tiene densidad ρ, y las que están pintadas como azulito, pues es densidad ρ'P. ¿Cómo la calculamos? Bueno, aquí está todo el desarrollo. Bueno, les voy a plantear solamente el cómo comenzamos, ¿no? Fíjense. Las columnas que están todas equilibradas tienen un valor H. El problema es algebraico. Entonces, aquí se conoce la presión. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Recuerda que está abierta la atmósfera. ¿Cuánto vale ahí la presión? 325 pascales. Es la presión atmosférica, ¿no? Así es. La presión atmosférica. Entonces partimos de este punto. Entonces, a la presión atmosférica, si avanzamos en este sentido, es densidad, le tendríamos que sumar, ¿no? ρ' por H, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Este punto tiene la misma presión que este. Entonces aquí avanzaríamos hasta este. Entonces, si avanzamos en este sentido, ¿qué va a pasar? Pues se le va a restar, ¿no? Entonces va a ser densidad por H, ¿no? Hasta este punto. Luego nos pasamos a este punto para acá. ¿Qué nos va a quedar? ¿Qué nos va a quedar? Más densidad por H. Ok. Entonces, ¿a cuál íbamos? Ya me perdí. Aquí, ¿verdad? En que subíamos. Luego de aquí para acá, pues le subamos, ¿no? ¿Estamos bien? No, ¿verdad? Íbamos de aquí para acá. Era ρ'H. Luego de aquí para acá. Era ρ por H restando. Luego de aquí para acá, ρ', ¿no? Bueno, aquí me falta el apóstrofe. Estamos
en este punto, luego pasamos de aquí para acá, que esté al mismo nivel de la interfase, desde aquí. Estos, ¿se acuerdan que tienen la misma presión? Nos vamos, y ahora va a ser, como vamos en sentido negativo, sería menos rho por h, ¿no? Este punto tiene la misma presión que aquí. Vamos en el sentido en que aumenta, más rho' por h, ¿no? Y bueno, se supone que la presión en todo el gas es la misma, por el principio de Pascal. Entonces, la presión en este punto se debe igualar a ¿quién? A P, ¿no? Que la presión del gas. Entonces, fíjense, aquí tenemos, pues, tres términos semejantes, ¿no? Entonces sería presión atmosférica más tres veces, ¿no? Rho' por H menos 2, aquí está una, dos veces la densidad por H, ¿no? Esto debe ser igual a la presión, ¿no? Entonces, esta expresioncita es la que nos da el valor final, ¿no? Que, bueno, aquí en el documento hacen eso, ¿no? No es que la hacen un poquito más cansada, que le van haciendo por partes, le van sumando, yo lo sumé directamente. Bueno, aquí lo que hacen es actualizar GH, que da 3 ρ' menos 2 ρ, ¿no? Más la presión atmosférica. Pero es exactamente lo mismo. Esta expresión que yo tengo aquí. Solo que yo lo hice en forma más directa. Y ya con eso pues queda el cómo se puede utilizar repetidamente ante esta serie de circuitos en un manómetro. Y esa sería la técnica, la metodología, ¿no? Fíjense que no hay que memorizar ninguna fórmula particular o ninguna fórmula para un manómetro particular. Mejor es aplicar esta metodología general y nos queda pues de una manera muy simple. Bueno, perdón, aquí tuve un error. ¿Cuál fue? ¿Qué se me olvidó? La G, ¿verdad? Sí. Sí, disculpen ustedes. Bueno, se me olvidó. Bueno, aquí también no le pongo la G. Sí, para andar a los carrereado. Me faltó la G. Pero bueno, ya está. Ok, es lo por G. Me estaba yendo con las puras presiones, densidades. Ok, ya está. Ok. Y pues con eso quedaría eh, esta primera aproximación, ¿verdad? A lo que son los manómetros. Todo este asunto de los manómetros, como les digo, hay unos más complicados, pero tenemos que seguir el mismo enfoque. Cuando haya aire, se le puede despreciar y se puede pensar que en dos puntos dentro de un manómetro, a veces unos muy raros, como los del ejemplo 10, creo, son las mismas, ¿no? Bueno, estoy tardando un poquito, porque estoy pasando lista aquí con la lista que presenta el mismo Google Meet. Bueno, estoy viendo ya todos, Merino, Granados.
Que luego, ¿quién está? Lozada, Eras. Que luego siguen Santiago, Serrat, Esmeralda.